La verdad que para mí, soy Juan Carlos Zabalza, bioquímico, estudié en la Universidad Nacional de Rosario, antes era UNL, Universidad Nacional del Litoral, hace muchos años. Egresé en el año 65 para que sirva un poquito de ubicación. Puedo comentarles fundamentalmente lo que es mi vivencia dentro del movimiento estudiantil y de la trascendencia que tenía en ese entonces la FUA como conducción y ser representativa de los universitarios argentinos. FUA, 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 la lucha continúa. Era el grito en el año 58 cuando fue la batalla en contra de la entronización de las universidades privadas en la República Argentina. Y lo que se discutía casualmente en ese momento era la capacidad, quitarle al Estado el monopolio del otorgamiento de los títulos universitarios. Fue una batalla ardua y de una enorme representatividad de la FUA. Y yo celebro verdaderamente que haya un intento serio de que la FUA vuelva a ser la conducción genuina de los estudiantes universitarios, y debería abarcarlos a todos, porque de lo que se trata, y la disyuntiva hoy en Argentina, y me atrevería a decir en el mundo, es sumar y no tabicar y dejar afuera, sino que hay que incorporar y tener la suficiente amplitud y metodología para discutir democráticamente en su seno. Creo que lo que nos convoca es la reforma universitaria, y creo que 1918 fue un parteaguas en la historia de la República Argentina y de América Latina por lo que fue la insurrección estudiantil desde Córdoba. Una verdadera insurrección estudiantil y un verdadero intento de tener una estructura más democrática, de lograr democratizar una estructura que era añeja, conservadora y cerrada, y llevar esa batalla, que esta es la cuestión épica de los estudiantes de Córdoba del 18, llevar esa batalla a la lucha por democratizar América Latina toda, porque si hay un elemento distintivo de la reforma universitaria fue la necesidad de que fuera latinoamericana y no simplemente que quedara en las márgenes de nuestra patria. La reforma universitaria democratizó. ¿Por qué? Porque logró el gobierno tripartito, hoy felizmente cuatripartito. La reforma universitaria democratizó. ¿Por qué? Porque fijó la necesidad fijó los elementos para que la lucha después tomara por el lado del ingreso irrestricto a la Universidad Nacional. Y es una batalla que la hemos ganado hasta ahora y que hay que conservarla. Y que no hay que dejar de darla. Y sobre todo por los tiempos peligrosos que pueden avecinarse en Argentina. La batalla por la democratización coincidía con la democratización del país. Acuérdense que habíamos tenido la ley del voto obligatorio en 1912 y después el advenimiento del gobierno popular de Hipólito Yrigoyen y las clases medias nacientes que se incorporaban al proceso político nacional. Ahí nació la reforma universitaria en un marco mundial con la revolución de 1917 en octubre, que también impactó fuertemente en los intelectuales jóvenes de Córdoba. Todo eso configuró una determinada realidad que sufrió los embates en este país que sufrieron todas las instituciones públicas. Los embates, ¿cuáles fueron? Fundamentalmente fueron las crisis y los golpes de Estado que se sucedieron en Argentina y que no por casualidad limitaban a las autoridades políticas, sino que también limitaban el cogobierno universitario. Porque la universidad pública se transformó en una vocera
de las necesidades populares en Argentina y abrazó con posterioridad una causa fundamental que fue la de la Unidad Obrero Estudiantil, que tuvo su epicentro en la época del golpe de Onganía, 1966, 1972, que fue el gran golpe para destruir la universidad pública, que fue el gran golpe de Estado que logró echar a una cantidad de docentes comprometidos con la universidad pública, y que en ese momento la insurrección contó con una participación fundamental del movimiento estudiantil, con mártires, y junto a un movimiento obrero que tuvo un sesgo de independencia política en ese momento, que no se quedó atado a un partidismo, sino que cabalgó junto al movimiento estudiantil contra la resistencia a esa dictadura y logrando el advenimiento posterior de la democracia. Con posterior el golpe del 76, terrible en sus consecuencias para el país. En fin, la universidad sufrió todo ese proceso de destrucción y hoy estamos en un momento de Argentina muy difícil, muy complejo, te diría no de Argentina, de América Latina, un continente enormemente desigual, y la cuestión pública, como en todos los regímenes capitalistas y sobre todo en esta etapa del capitalismo voraz internacional, necesita ser defendida. Y necesita, para defenderla, que entendamos que tenemos que también hacer las modificaciones que sean necesarias, porque las realidades a través de todos estos años han ido cambiando. No es lo mismo estudiar en la universidad de la década del 70 que estudiar en la universidad del siglo XXI, porque el mundo es distinto, el mundo es diferente. Pero la universidad, lo que tenemos que tener claro, que tiene que ser siempre una universidad abierta a la posibilidad de la integración de los distintos sectores sociales, y que esa es una lucha esencial, lo mismo que la democratización permanente y lo mismo que los contenidos, porque los contenidos tenemos que tratar de trabajar, y esta es parte de nuestra experiencia en el movimiento estudiantil, que estén vinculados a las necesidades reales de un pueblo mayoritario que sufre. Porque hoy no nos olvidemos, Argentina tiene una enorme desigualdad. Argentina tiene una enorme proporción de su población pobre y tiene una enorme proporción de su juventud aún mayor pobre y marginada de la sociedad de consumo y de la fiesta del consumo. Y nosotros como estudiantes tenemos una responsabilidad dentro de esta universidad, que es poder empujar dentro de la universidad que la universidad se dedique a ser partícipe y estudiar los problemas que vive nuestra sociedad en su conjunto, no para solucionarlos desde la universidad, sí para aportar al plano general de la ciudadanía argentina posiciones que signifiquen síntesis que puedan ser tomadas para avanzar en una dirección correcta. Y la dirección correcta siempre es disminuir la desigualdad existente. Y este yo creo que es un rol esencial que tiene la universidad. La universidad y sus estudiantes de economía tienen que tener en sus cátedras de economía un debate por qué tenemos inflación en Argentina. Porque este es un problema estructural. Este no es un problema simplemente de un manejito de mercados. Es un problema estructural que tiene que resolver Argentina. Porque la desigualdad es estructural. Y la desigualdad estructural tiene que ser asumida con posiciones estructurales, a las cuales tiene que colaborar permanentemente la universidad. Lo mismo vale para los estudiantes de medicina. ¿Por qué siguen las enfermedades sociales creciendo en este tiempo? ¿Por qué tenemos la pandemia o las pandemias que se suceden en el mundo y a qué responden? ¿Cuál es la realidad de todo esto y cuál es la forma de encarar todo esto? ¿Cuál es el mejor modelo de salud pública para poder dar la salud como un derecho a la ciudadanía? Porque yo les quiero decir a ustedes esto. Es importante lo público, pero dentro de lo público, la educación pública y la salud pública son los pilares insustituibles
de un desarrollo con menor desigualdad. ¿Por qué? Porque mejoran la calidad de vida de la gente. Cuando nosotros logramos asegurar el derecho a la salud o logramos asegurar el derecho a la educación, estamos elevando a una población en su nivel de conciencia y en su posibilidad de organización. Y eso es lo que tiene que lograr Argentina para salir de esta crisis. Entonces, ese es el rol que tiene que jugar la universidad. Y hay otra cosa que es fundamental. Dos cosas son más fundamentales también. Una, hoy en el mundo luchar por la democratización del conocimiento. No puede ser que el conocimiento sirva para acentuar la desigualdad. El conocimiento y la innovación tecnológica tienen que estar al servicio de las mayorías y al servicio del bienestar de las mayorías. Entonces no podemos tener graduados que estén pensando en graduarse para el negocio. Tenemos que tener graduados, y esa debe ser la aspiración del movimiento estudiantil, que trate de nuclear a los estudiantes para que salga un graduado consciente, que sea responsable frente a la sociedad que le permitió estudiar, porque todos los que están en la universidad hoy tienen que estar agradecidos a que hay mucha gente que paga impuestos y hay mucha gente, esa gente que paga impuestos, que no puede estudiar. Entonces, eso es verdaderamente una ecuación que es necesario resolverla y resolverla hacia adelante, participando y mejorando la realidad de Argentina. Creo que esos son los temas fundamentales. Y el otro tema fundamental del movimiento estudiantil, a mi entender también, es la necesidad de convivencia entre los jóvenes. Porque nosotros estamos en un modelo al servicio del capital financiero internacional y de una sociedad de consumo que niega la convivencia, que nos quiere hacer creer que el bienestar pasa exclusivamente por lo digital. Y lo digital, si no lo controlamos, nos aísla. Y nosotros necesitamos que lo digital y la posibilidad de los lugares comunes de convivencia puedan funcionar efectivamente. Porque hay un componente insustituible en la construcción de una humanidad mejor. Es el contenido humano de las relaciones entre los seres. Los seres no somos mecanismos ni cajas registradoras. Los seres humanos podemos pensar, podemos convencer, podemos dialogar y podemos ayudar a que esta realidad cambie por una realidad mucho más positiva. Yo les auguro que tengan una muy buena jornada y, por sobre todas las cosas, que la FUA vuelva a ser la representación genuina de los estudiantes argentinos, que florezcan las agrupaciones universitarias programáticas y que todas esas agrupaciones programáticas puedan converger en una federación que represente el interés genuino de los estudiantes argentinos y fundamentalmente de los intereses del pueblo argentino.